Tras un largo viaje de Madrid a Burgos, ya cansados y desanimados contemplamos emocionados aquel gran edificio de cristal que en su interior habitaba la historia. Situándonos en la evolución humana podemos distinguir varias etapas, las cuales más destacadas podrían ser Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Homo heidelbergensis, Homo neanderthalensis, Homo sapiens y Homo sapiens sapiens. Las características del Australopithecus son las siguientes. Principalmente hay que decir que los restos fósiles más antiguos son de hace aproximadamente 5 millones de años. Estos homínidos ya caminaban erguidos, lo que quiere decir que caminaban a dos patas. Tenían unas poderosas mandíbulas y unos fuertes molares. Poseía unos largos brazos dado que aún vivían en los árboles y se desplazaban por las ramas. Su cerebro no tenía un volumen superior a los 400 centímetros cúbicos. Su altura no era superior a 1,20 m y no pesaba más de 30 kilogramos. Pasando al Homo habilis, podemos saber mediante los estudios arqueológicos que tenía un cráneo más redondeado, con unos molares más grandes, el hueco occipital más centralizado dado que cada vez andaban más erguidos, un rostro menos pronunciado que el Australopithecus, una altura aproximadamente de 1,5 m, un peso de unos 40 o 50 kilogramos. Pero aún estos homínidos vivían en los árboles dado que aún tenían los dedos curvos de los pies y de las manos. La posición bípeda de la hembra lo que produce es una reducción de la pelvis y un parto más adelantado, por lo que las crías son más dependientes de sus madres. El Homo erectus ha sido encontrado en diversas localizaciones, lo que demuestra su gran expansión por el planeta. Tenía una capacidad cerebral de entre 1100 y 1200 centímetros cúbicos, lo que demuestra un gran desarrollo cerebral con respecto a sus antecesores. Este homínido tenía una estatura aproximada de 1,70 a 1,80 metros, observándose que es más alto que sus antepasados y llega a ser incluso más alto que el Homo sapiens sapiens. En cuanto a apariencia llega a ser muy parecido al del Homo sapiens sapiens, pero aún este tenía mucho pelo cubriendo su cuerpo. También se cree que este homínido es el que empezó a comunicarse mediante una lengua primitiva. El Homo antecesor fue encontrado en las cuevas de Atapuerca localizadas en Burgos. Es el homínido más antiguo de Europa, o al menos aún no se ha descubierto otro más antiguo. Estos homínidos eran altos y fuertes. Poseían rasgos modernos, por lo que es considerado una bifurcación entre los neandertales y los sapiens. Tenía una capacidad craneal de 1000 centímetros cúbicos. Tenían unas características parecidas a las del Homo sapiens, solo que estos eran más robustos. También hay que añadir que el Homo antecesor practicaba el canibalismo. Llegamos al Homo heidelbergensis. Un cráneo perfectamente conservado de este homínido fue encontrado también en las cuevas de Atapuerca, al que se le otorgó el nombre de Miguelón. Tenía una estatura aproximada a 1,80 m, con un tronco más ancho que el Homo sapiens, un 30% más pesados que nuestra especie debido a una mayor masa esquelética y muscular y a su mayor anchura del tronco. Tenía una capacidad craneal de unos 100 o 150 centímetros cúbicos. Una novedad es que tenía un cerebro lateralizado, lo que quiere decir que había zurdos y diestros.
Este homínido descubre y comienza a controlar el fuego, lo que le permite cazar de noche y aventurarse en las cuevas. El Homo neandertal fue encontrado en algunas zonas de Europa y Asia. Se caracteriza por tener un robusto esqueleto, una pelvis ancha, unas extremidades cortas, una mandíbula sin mentón y una capacidad craneal de unos 1500 centímetros cúbicos. Este homínido tenía una gran nariz, dado que en esa época las temperaturas eran muy bajas y de esa manera podría calentar el frío aire del ambiente. También a causa del frío disponía de una gran capa de grasa que le protegía de este. El Homo neandertal era también un ser muy sociable y se comunicaba con un lenguaje oral muy complejo pero no articulado. Empezaremos diciendo que el Homo sapiens es nuestro antepasado más próximo. Disponía de un volumen craneal de entre 1500 y 1600 centímetros cúbicos. Tenían una mandíbula corta con unos dientes pequeños y una barbilla pronunciada. Su aspecto era muy similar al nuestro. Tenía una estatura de entre 1,60 m y 1,70 m. Poseía unas uñas planas y también una visión a color. Este homínido logró expandirse por el continente africano y por la zona euroasiática. Y por último llegamos al Homo sapiens sapiens, es decir, a nosotros. El ser humano es la última evolución que hay de los homínidos hasta el momento. Este se caracteriza por su sociabilidad, dado que se comunica con un lenguaje con fonemas. Los humanos tenemos un cráneo más redondeado con aproximadamente 1850 centímetros cúbicos. Tiene unos molares grandes con un grueso esmalte. El hueco occipital más introducido hacia adentro. Una cara muy corta. Una altura de entre 1,60 o 1,80. Una superficie cutánea con ya apenas pelo. El ser humano también tiene nuevas concepciones religiosas. Sigue siendo atraído por lo desconocido. Hay que decir que este homínido también ha realizado un gran avance científico, tecnológico, sanitario, biológico y militar. Los yacimientos de Atapuerca se descubrieron de esta manera. Se estaba realizando una excavación para poder construir un ferrocarril. Y mediante las explosiones que realizaron y las excavaciones, en 1917, seccionó algunas galerías de unas cuevas cercanas y dejó al descubierto una importantísima veta arqueológica. Más tarde comenzaron las incursiones de arqueólogos dentro de la cueva, pasando así a la cima de Los Huesos, el cual es el yacimiento más importante de Europa.